escuela dominical. ¿Okay? Bienvenidos a nuestra escuela dominical. Estamos resumiendo, ¿verdad? Nuestros estudios de escuela dominical. Y hoy nos corresponde estudiar el Catecismo de Heidelberg, Día del Señor 19. Día del Señor 19. Todos tienen, ¿verdad?, su catecismo. Entonces hemos hablado acerca de la ascensión de Cristo al cielo y vamos a seguir hablando acerca de los beneficios que tiene el hecho de que Cristo esté en los cielos, ¿verdad?, en su posición de rey y de gobernador del universo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está tratando el Catecismo de Heidelberg en el Día del Señor 19. Recuerden, hermanos, que la ascensión de Cristo tiene muchos beneficios y generalmente hacemos mucho énfasis solamente en la Navidad, ¿no? Y es bueno recordar la encarnación de Jesús, pero la Navidad sin la ascensión, pues no tiene propósito, no tiene contenido. Es decir, cualquier aspecto de la obra de Cristo tiene su lugar importante y se le debe dar su lugar importante. ¿Ok? Entonces, a esto nos va a instruir el Día del Señor 19. Vamos a leer la pregunta. Yo leo la pregunta y juntos leemos la respuesta. Dice así: ¿cómo nos beneficia esta gloria de Cristo nuestra cabeza? Primero, por su Espíritu Santo, Él derrama dones celestiales sobre nosotros, sus miembros. Segundo, por su poder nos defiende y preserva de todos nuestros enemigos. Note cómo el catecismo habla del beneficio. Otra vez, el catecismo siempre habla así, porque cada aspecto de la obra de Cristo nos beneficia. ¿Ok? No hay nada en la obra de Cristo que no nos beneficie. Él no hizo nada de más ni de menos. Todo tiene su propósito. Por otro lado, habla acerca de esta gloria de Cristo. ¿Por qué lo dice así? Obviamente porque ya habló acerca de que Cristo subió al cielo, como dice el credo de los apóstoles, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Es una posición de mayor honra, honor y gloria. Entonces, nosotros debemos verlo así también. El hecho de que Cristo subió al cielo significa que Él es el Señor glorioso. ¿Se acuerdan cuando Jesús subió al cielo en Hechos capítulo 1? Dice la Biblia que los discípulos lo estaban viendo, ¿verdad?, como desalentados, como tristes, que de repente bajó una nube y se lo llevó. Y entonces aparecieron, ¿qué?, los ángeles, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? O sea, esa expresión es como que se va y nos abandona. Y los ángeles dijeron: no, es necesario que Él se vaya. Dice: así como se ha ido, regresará. Entonces, Cristo nuestro Señor, su ascensión más bien, nos recuerda que Cristo nuestro Señor es el Señor glorioso. Él está en esa gloria. También me acuerdo de lo que Jesús dice en Mateo 17, creo que en el versículo 5, cuando dice: Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, que Jesucristo en su naturaleza divina siempre ha estado en la gloria, ¿verdad? Siempre. Pero en su naturaleza humana y en su oficio de mediador, de redentor, Él ascendió a la gloria. Es como si el Señor coronara su obra y le dijera: estoy complacido, así como se lo dijo en su bautismo: este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. También la ascensión de Cristo significa que el Padre le ha dicho en su oficio de mediador, no como Dios, en su oficio de mediador: estoy complacido por ti. Gracias por haber hecho, por así decirlo, tu obra de salvación. Ahora entra a la gloria celestial. Entonces, ese es nuestro Señor glorioso. Y además dice que es nuestra cabeza. Recuerden que en la Biblia a Jesucristo se le llama como nuestra cabeza. Lo dice en Colosenses 1:18. En la pregunta 50, en Colosenses 1:18 dice el apóstol Pablo que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, cuando hablamos de Cristo como nuestra cabeza, ¿qué significa?
Él es nuestro líder, Él es nuestro Señor, Él es nuestro representante, Él es nuestro caudillo, nuestro jefe. Por eso es que a veces cuando empezamos el servicio de adoración, a veces, no sé si lo han escuchado, yo digo, empecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, jefe y cabeza de la iglesia. ¿Ok? Entonces, Cristo es nuestra cabeza. Eso quiere decir que Él no subió al cielo para su propio beneficio, hermanos. No necesita nada de nadie. Él subió como nuestra cabeza, como nuestro jefe, para que estando allí, Él derrame sus bendiciones sobre nosotros. Ese es el punto, ¿verdad? Él no necesita ninguna gloria en sí, porque Él es el Señor glorioso. Lo que Él hizo no fue para Él ganar algún beneficio. No, Él, todo lo que hizo, todo lo que Él ganó, es para nosotros, para ti y para mí. Entonces el catecismo dice, ¿cómo nos beneficia esta gloria de Cristo en nuestra cabeza? Y responde, primeramente dice, por su Espíritu Santo, Él derrama dones celestiales sobre nosotros, sus miembros. Noten también cómo el catecismo dice que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces cuando pertenecemos a una iglesia, hermanos, somos eso, somos miembros unos de los otros. Somos una familia en Cristo. El verdadero cristiano no puede estar aparte de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo. Es muy importante, porque Cristo no es cabeza, líder, jefe de gente que se llama cristiana y desprecia a la iglesia. Esto es muy común actualmente, muy común. Hay gente que se llama cristiana, pero dicen, no necesito congregarme, yo no necesito estar en ninguna iglesia. Bueno, bíblicamente hablando, no estás amando lo que Cristo ama, su iglesia, su pueblo. ¿Ok? Entonces, Él dice que uno de estos beneficios es su Espíritu Santo, porque recuerden que Jesús también, especialmente en el Evangelio de San Juan, Él dice, yo me voy, pero les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Él los guiará y les recordará todo lo que yo les he enseñado. Pero además de esa bendición, por medio del Espíritu Santo, Él derrama dones celestiales. ¿Ok? En los dones del Espíritu, ustedes pueden leer 1 Corintios 11, 12, donde se habla de los dones del Espíritu, y no quiere decir que esa lista sea completa. Es una lista representativa de tantos dones que el Espíritu nos da. Pero aquí el catecismo no está hablando de esos dones más amplios o generales, sino que está hablando acerca de los dones que el Espíritu Santo da para gobernar a su iglesia. Por eso dice allá, primero por su Espíritu Santo Él derrama dones celestiales sobre nosotros, sus miembros, y cita Efesios 4, ¿ya lo vieron? Donde dice, el que descendió, el que bajó, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esa expresión es bonita. Subió por encima, no dice subió a los cielos, subió por encima de todos los cielos. O sea, Él subió a ese lugar al que Pablo fue transportado, ¿se acuerdan? Que dice que si en el cuerpo o en el cuerpo no lo sé, fui trasladado hasta el tercer cielo, que es una forma técnica de decir al paraíso, donde Dios habita con sus ángeles y sus santos. O sea, el Señor Jesucristo entonces subió por encima de todos los cielos para gobernar todo. Y entonces dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Está bien? Entonces, el Señor Jesucristo, cuando se va, no nos deja huérfanos, sino envía su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo capacita a hombres, a líderes en la iglesia, para gobernar su iglesia. Por eso es que es una ofensa para Cristo decir, no necesito ir a la iglesia. ¿Verdad? Aquellos que dicen, soy cristiano, pero no necesito ir a ninguna iglesia. Es que Cristo no te gobierna aparte, te va a gobernar como un miembro de su iglesia. Hermanos, eso es muy importante que lo entendamos.
Ninguna iglesia es perfecta, todos tenemos errores, hermanos. Pero no podemos despreciar al cuerpo de Cristo. Tenemos que recordar, Cristo es la cabeza de la iglesia, no mi cabeza aparte de la iglesia, sino es mi jefe, mi líder, mi Señor, que me quiere gobernar, y se tomó la molestia de instituir apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a todos los cristianos. ¿Okay? Entonces, por eso es que también cuando comprendemos el tema de los oficios, ¿verdad?, de ser pastor, anciano de la iglesia, es algo muy solemne, que debemos tomar con toda seriedad. Entonces, el hermano Julio, ¿verdad?, cuando no estoy y él predica, él es un pastor de la iglesia. Dios lo ha puesto para perfeccionar a la iglesia, poco a poco, para educar a la iglesia, y debemos respetar el oficio, porque Cristo lo ha instituido. ¿Quién soy yo en mi persona? Nada. Pero no soy yo como Valentín simplemente, sino es el oficio que tenemos, ¿verdad?, que por la pura gracia de Dios nos ha puesto para gobernar la iglesia. ¿Okay? Entonces, dice después el catecismo, esa es la primera bendición, el primer beneficio. Segundo, por su poder nos defiende y preserva de todos nuestros enemigos. Entonces, Cristo, como nuestra cabeza, no solamente derrama dones celestiales para gobernar a la iglesia, sino también defiende y preserva a la iglesia de todos sus enemigos. Eso es importante porque cuando Cristo sube al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, Él está sentado allí como el Cristo resucitado, como el mediador victorioso, pero especialmente como el Rey de su iglesia, ¿verdad? Eso es lo que significa estar sentado en el trono, que Él es el Rey victorioso, el Cristo glorioso. Por eso es que Él, como Rey, defiende y protege a su iglesia. Entonces, noten, por eso decimos que Cristo en su persona convergen los tres oficios principales: profeta, sacerdote y rey. Como profeta, Él es el mayor profeta. Como sacerdote es el sumo sacerdote, por eso no necesitamos de sacerdotes humanos. Y como rey, pues es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Ok? Y entonces dice que Él está ahí para defendernos y preservarnos de todos nuestros enemigos. La cita bíblica que da es el Salmo 2. Dice así, bello salmo: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás, dice, ¿verdad? Es decir que, por ejemplo, en este país, en México, en otros países, es más en el lado, ¿cómo se dice?, en otro lado del mundo, ¿no?, donde la iglesia es más perseguida. El Señor no siempre va a librar a su iglesia de los gobiernos o de gente mala, pero muchas veces permite que la iglesia sufra, pero el sufrimiento de la iglesia no significa derrota, no significa destrucción, sino significa que la iglesia da testimonio aún en medio de la persecución. Y cuando uno muere, uno no es derrotado, uno pasa a la presencia de Dios. Pero sí, el Señor en su misericordia no permite que su iglesia a nivel mundial sea destruida. No, aún en medio de la persecución, Él defiende y preserva a su iglesia. Eso no quiere decir que uno no van a morir, claro que sí, pero dice el Señor Jesús en Mateo 16 que ni las puertas del infierno prevalecerán, dominarán a la iglesia. Entonces, en general, ¿cuál es la institución más poderosa del mundo? La iglesia. ¡Qué impresionante! La iglesia de Cristo, exactamente. No es Estados Unidos, hermanos. No es Rusia, no es China. La institución, ¿verdad?, el organismo, el cuerpo que va a perdurar por toda la eternidad es la iglesia, el cuerpo de Cristo. O sea, desde cuántos ángulos debemos ver el valor y el lugar de la iglesia y amar a la iglesia. Por eso es que los antiguos
teólogos, ¿verdad? Y pastores decían, correctamente entendido, desde este punto de vista, el que se aparta de la iglesia se ha apartado de la salvación. ¿Se dan cuenta? Uno puede pervertir ese dicho, ¿verdad? Manipularlo para oprimir a la gente, y se ha hecho así. Pero cuando entendemos que la iglesia es donde Dios gobierna, donde Cristo gobierna y nos injerta en su iglesia, por eso es que muchos autores antiguos incluso decían que la iglesia es como una madre. Así es, porque Dios nos hace nacer dentro de la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando del edificio, ¿verdad? Estamos hablando de la comunidad cristiana, del cuerpo de Cristo. Y por eso es que el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Okay. Ahora, los enemigos, como oramos a la luz del Salmo 7 hoy, los enemigos no solamente son los gobiernos, los ejércitos, los paganos. Los enemigos de la iglesia es incluso nuestro propio pecado. Incluso, tristemente, otros que se llaman cristianos. Y los enemigos más férreos y peligrosos no son los de afuera, son los que empiezan a salir de donde, desde adentro, que quieren dividir a la iglesia. Entonces el Señor Jesús nos va a preservar y va a defender a la iglesia de todos sus enemigos, tanto de los de afuera como de los que surgen de adentro. Y esto nos debe llenar de un santo temor de decir, Señor, ayúdame a no crear problemas en la iglesia, a crear divisiones en la iglesia. Porque nosotros somos muy sensibles, ¿cierto? ¿No? Es que me vio así, ¿verdad? Es que hizo su boca así, ¿no? Y ya están enojados, ¿no? Y ya no viene porque no le tocó el taco, ¿no? Que trajo el hermano o algo así, ¿no? No me dejaron ni un tamal, ¿no? Y es que así es, hermano. Y de verdad, cuando uno estudia la historia de la iglesia, y ahora que pues he estado viajando, hermanos, y platicamos sobre ese tema de las divisiones, hay hermanos que dicen, ¿saben por qué se dividió la iglesia? Digo, ¿por qué? Porque un grupo dijo que había que pintar de azul la pared. Y los otros no estuvieron de acuerdo, que dijeron que tenía que ser verde. Y por eso se dividieron. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué concepto tenemos de la iglesia? La iglesia no es el edificio, ¿verdad? Pero hay gente que así es, hermano. Vean las sillas peladas, ¿no? ¡Ay, los niños! Y uno puede hacer un problema con eso. Dios nos libre, Dios nos libre. Y el Señor tiene misericordia porque incluso nos libra de nosotros mismos. ¿Ok? De nosotros mismos. Continuamos. Y ahora dice Juan 10, del 28 al 30, el Señor Jesucristo dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Impresionante. Fíjense que hay grupos, hermanos, que se llaman arminianos. Los arminianos son aquellos que dicen que para ser salvo tú tienes que poner el 50% y luego Dios tiene que poner el otro 50%. ¿Okay? Y nosotros decimos, no. La salvación es de Dios completamente. Y entonces ellos dicen que cuando tú lees este texto, muchos de ellos dicen, si es cierto, nadie lo puede arrebatar de la mano de Dios. Nadie, ningún tercero. Pero si tú quieres, tú sí te puedes zafar de la mano. O sea que uno puede tomar la decisión de ya no estar en la mano de Dios. ¿Qué interpretación? Por seguridad, porque yo me bajo cada rato la vida. Exacto, ¿qué interpretación de la Escritura? Pero noten eso, que aquí estamos en las manos, no solo de Cristo, sino en las manos también de quién. O sea, es como para decirnos, nadie realmente, ni tú mismo, ese es el punto, ni tú mismo te puedes arrebatar de las manos salvadoras de Dios. Porque ahí lo dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y luego dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de quién? De mi Padre.
yo y el Padre uno somos. Son Dios, ¿verdad? El Padre y el Hijo. Y su propósito es único. En este contexto, el hecho de que son uno, lo son en su plan de salvación, en la seguridad de la salvación, en la vida eterna que ellos te dan, por así decirlo, y nada ni nadie te podrá quitar esa salvación. Decir que podemos perder la salvación entonces es, exacto, es acusar a Dios de impotente. O sea, te aprieta, ¿no? Pero aún así, si quieres tú te sacas. Qué triste. Bueno, ahí está, hermanos, la pregunta 51. ¿Preguntas, comentarios, hermanos? ¿Cómo nos beneficia esta gloria de Cristo? Nuestra cabeza. Bueno, ¿cuánto tiempo nos queda, Johnny? 10. ¿Sí, hermano? ¿Verdad que sí? Porque no vamos a terminar la que viene. Entonces, yo tengo una, adelante, hermano. Como dices, cuando uno quiere usar su mente, pues no le funciona. Pero ya antes hemos tratado el tema de las dos naturalezas de Cristo. Sí. Y se ha dicho que no se separa una de la otra. Correcto. Pero por ejemplo, ahorita que comenta Cristo en su naturaleza humana, Claro. no está haciendo una separación. No. Es buen punto. Lo que estamos haciendo es una distinción, no una separación. Porque sí es importante eso, aclararlo. Una cosa es una separación. Y esto ha sido el error de muchos en la historia de la iglesia, que cuando estudian la persona de Cristo, dicen que en realidad había dos personas, una divina y una humana. Nosotros decimos, no, es una persona que tiene dos naturalezas, divina y humana, pero es una sola persona. Claro, eso nuestra mente no lo entiende, y Dios no te pide que lo entiendas. Estás hablando del Hijo de Dios, ¿verdad? Y es algo que Él revela en su palabra y lo aceptamos. Pero entonces, cuando hablamos de la persona del mediador, efectivamente no debemos separar sus naturalezas al grado de que haya dos personas, una divina y una humana. Lo que hacemos es distinguir en una persona dos naturalezas, la divina y la humana, que siempre actúan, hermana, en armonía, en sincronía. Eso no, hay cosas que no se pueden entender. Lo mismo que cuando uno dice, Dios como en su soberanía, la Biblia está llena de versículos donde Dios es el dueño de la salvación. Sí. Pero luego la gente dice, ¿y en qué parte está mi decisión? Si entonces va a salvar al que quiere, yo siempre digo, pues no se entiende, pero la Biblia dice que Él es el dueño de la salvación y que también yo soy responsable. Entonces, ¿dónde? Yo no lo entiendo. Claro. O sea, hay ciertos misterios, ¿verdad? En la Biblia, que como dice la hermana, si queremos entenderlo racionalmente, entonces empezamos a pervertir la doctrina. O sea, el lenguaje que se usa. También, hermana, porque dice, en su naturaleza humana. Claro. El Sería lenguaje es como correcto, sería muy diferente si yo dijera en su persona humana. Ahí sí sería diferente, porque ya no estás hablando de la persona del mediador, ya estás hablando de dos personas. Y en realidad solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Entonces hay que entender eso. Exacto. Persona es solo una. Es solo una. Naturaleza quiere decir algo diferente. Exacto. Así es. Pero ahí cabe también, pastor, donde muchas de las cosas que se dan en la Biblia que no se pueden entender, es porque la Biblia dice en Juan que el que tiene el Espíritu de Dios es el que entiende. Sí. Entonces, aunque quieras explicar esas cosas, a veces no las vas a entender. Sí. Solamente las entiendo, más bien es por fe. Así es. Es como cuando dicen que con una se lo tragó una ballena, pues a mí no me cabe. Claro. Pero si dicen que... Claro. Bueno, no era ballena, la Biblia no dice que era ballena. Bueno, que haya sido. Pero si dijera la Biblia que Jonás se tragó a la ballena, pues tendrías que creer, que lo dice. Así es. Y si dijera que Jonás se tragó la ballena también. Bueno, eso que dices es un punto interesante. Lo interesante, entre otras cosas, es esto, hermanos. Esto es muy importante, creo yo. La Biblia nunca nos va a hacer creer algo que sea irracional o ilógico. Por ejemplo, lo que acabas de decir,
si la Biblia dice que Jonás se comió a la ballena? No, eso sería algo ilógico. Pero la gente se come a los... No, sí, pero a lo que voy es a eso. Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Dios es un Dios de orden. Entonces, cuando nosotros decimos, esta doctrina, este misterio, rebasa mi capacidad de entendimiento, mi capacidad racional, no estamos diciendo que sea irracional. Estamos diciendo que los misterios de Dios están por encima de la capacidad de entendimiento. Por eso dice el profeta Isaías que los pensamientos de Dios son más altos que los cielos. Así como los cielos son más altos que la tierra, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Esa distinción es bien importante, porque muchísima gente, aún dentro de la iglesia, es como lo que predicamos hoy, ¿verdad? Un pasaje que dices, wow, uno puede llegar a la conclusión y decir, no, yo no quiero nada con este Jesús. O sea, aunque ves que esta mujer está sufriendo, él le pone un obstáculo tras otro, pero hay un propósito. Y dice, Señor, ok, veo el propósito. No me gusta, como que siento que no cuadra, pero tenemos que someternos a la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de los misterios de Dios, quiere decir que sobrepasan nuestra mente finita y chiquita. Pero eso no significa que sea algo irracional o algo absurdo. Dios no hace nada absurdo. Y esto nuevamente es importante porque en muchas iglesias actualmente solamente creen lo que pueden entender. Y si no lo pueden entender con su mente, aunque la Biblia lo diga, lo niegan. Ah, bueno, entonces esa sí es otra religión. Esa no es la religión. Pero pues es ahí donde dice la Biblia que la palabra de Dios la entiende el que tiene el Espíritu de Dios. Así es. Entonces, si no la entiendes nunca, es que a lo mejor no tienes el Espíritu de Correcto. Dios. Es en ese sentido, ¿verdad? Que el hombre espiritual, solo el hombre espiritual, es decir, el que es guiado por el Espíritu, puede creer las cosas espirituales. No significa que nosotros como seres espirituales, en el sentido de ser guiados por el Espíritu Santo, seamos más inteligentes que otros. No, sino significa que el Espíritu Santo de una manera poderosa y divina alumbra nuestra mente para someternos y aceptar lo que Él revela de Dios en su palabra. Y entonces nos sometemos. Así es, hermano. Así es. Muy bien, comentarios, hermanos, preguntas. Es un tema fascinante, ¿cierto? No, es muy importante. Sí. Como decía, como sujetarme con el pasaje de hoy, ¿verdad? Se dice que Dios es bueno, ¿cómo acomodo, cómo me guío a llevar que sí, Dios es bueno? Dejar ver que Dios es bueno, aunque parezca en las escrituras Exacto. que no es bueno. Exacto, sí, el punto es, ¿verdad?, que nuestro concepto de bondad sea sacado de la Biblia y no meterle a la Biblia un concepto de bondad que predomina entre los mexicanos, por ejemplo. ¿Verdad? Eso es lo que hacemos. Para mí algo bueno es esto. Te lo vas a la Biblia y no cuadra con tu idea de bondad. Ah, bueno, entonces no está bien. No, es al revés. Tú debes dejar que la Biblia cambie y renueve tu mente. No que tú le metas a la Biblia tus propias ideas. Ahí estuviéramos haciendo como los fariseos, porque nosotros hacemos cosas peores y decir, ay, Jesús está ignorando la mujer. Exacto, exacto. Y nosotros Así hacemos es. cosas peores. Así es. Y también tenemos que reconocer, ¿verdad?, que a pesar de los misterios que nos sometemos a Dios y los aceptamos, la vida, la doctrina bíblica tiene muchos puntos de tensión. En que dices, me cuesta trabajo, pero si Dios lo revela, lo acepto, lo acepto. Te da paz. Y te da paz. Solamente ahí vas a poder descansar. En el momento en que empiezas a racionalizar, a usar tu mente y querer poner a Dios sobre la mesa y diseccionarlo y ver cómo, ya estás ocupando el lugar de Dios y tú no eres Dios. Si aquí dice, nadie los arrebatará de mi mano, ah, bueno, entonces confía en No eso. sé nadie. Así es, y Señor, ayúdame para que no esté yo divagando. Mucha gente que es cristiana lucha porque dice, no estoy segura de mi salvación. Claro, no estás segura. Hay muchas razones. Una de ellas es que no creemos la palabra. Pero si tú lees a Juan y el Señor Jesucristo te dice, estás en mis manos,
y en las manos de mi Padre, y nadie te arrebatará. Cree la palabra, confía en la palabra. No quiere decir que no vamos a tener dudas, altas y bajas, pero en última instancia descansamos en las manos. Porque dejamos que nuestras emociones, pero engañosos hermanos, corazones. Así es, hermano. Muy bien, ¿alguien más, hermanos? Ya vamos a concluir con nuestro estudio, entonces terminemos con una oración. Padre, gracias por tu palabra expresada y ordenada a través del catecismo de doctrina. Ayúdanos a entender esos puntos tan importantes de la doctrina sana, de la enseñanza de tu palabra. Bendice a tu iglesia, oh Señor, y gracias por el gran privilegio de pertenecer a tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén.